De acuerdo. Entonces, la anterior semana nos habíamos quedado en el capítulo 21, al final del capítulo 21 de Mateo, y pues el 22, la primera parte hasta el capítulo 14, es una continuación, parecería, de aquello. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto la anterior? Fue un tramo más o menos larguito. Tuvimos, ¿cierto? Desde el 21-23 hasta el final. Y lo que habíamos visto básicamente era hablando sobre la sujeción, la autoridad que el Señor Yahushua tenía aquí para actuar como él tenía. Y básicamente lo que veíamos era que la autoridad, o más bien dicho, aquellos que reconocen la autoridad del Señor es solamente, o más bien dicho, habíamos visto una disyuntiva entre quienes reconocían la autoridad y quienes no reconocían la autoridad del Señor Jesús, y quienes podían reconocerla, que literalmente es eso, distinguirla, diferenciarla, saber si es de Dios o no, pues eso generaba algunos conflictos, digamos, al menos ahí entre los líderes religiosos, ¿cierto? Y que pues ahí se daba se está dando, digamos, ese conflicto ahí, entre quienes no le querían reconocer al Señor como profeta, como ponen ahí, o como algún maestro por lo menos, ¿no es cierto? Que básicamente era el pueblo el que hacía eso, tenía esa consideración. Y por otro lado, los líderes religiosos del pueblo de esa época, que pues querían más bien darle de baja al Señor Jesús, literalmente, ¿sí? Entonces, hoy corresponde continuar, como habíamos anunciado, con el capítulo 22 de Mateo, ¿sí? Y, ¿qué les parece? No sé si es que alguien se anima por ahí a ayudarnos leyendo con Mateo 22 del 1 hasta el 14, que básicamente es la misma, es la continuación y la culminación de esto que habíamos visto la anterior semana. No sé si es que alguien se anima. Quizá por ahí alguien se anima a ayudarnos con la lectura. Amén. Muchas gracias, hermana Sonita. Por favor. Dice así la palabra del Señor. Parábola de las fiestas de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vale. Amén. Muchísimas gracias. Ok. Entonces, am, esta parábola nos enfrenta con algunas cosas, ¿sí? Entonces, nada más quisiera como que poner sobre la mesa los problemas que enfrenta, digamos, esto, ¿ya? Porque, como siempre hemos recalcado, y creo que ya debe ser un poco cliché de esto, decir, creo que no es la primera vez que leemos esta parábola. ¿Cierto? Creo que no es la primera vez que leemos esta parábola y seguramente hemos escuchado varias cosas, pero resulta que con todo lo que hemos dicho, esta parábola presenta algunas cosas. Parecería que es bastante, digamos, intuitivo, o sea, se nos hace más fácil el comprender o más o menos relacionar a qué se refiere, porque acordémonos que una parábola es una ejemplificación, ¿no? De algo muy complejo en palabras cotidianas. Entonces, cómo explica el Señor algo muy complejo? Pues a través de una parábola. Y esta es una parábola precisamente. Vale, entonces, aquí está el asunto. El asunto que quería comentarles es que esta presenta un problema por lo siguiente.
hemos leído la parábola y creo que también nos la sabemos, ¿no es cierto? Entonces dice, a ver, en términos generales, dice, el reino de los cielos es igual a un hombre, un padre de familia, un rey, dice que hizo un banquete, que hizo una preparación de bodas para su hijo y mandó a ver a los convidados, a los invitados. En un principio los manda a una tanda de siervos y la gente lo que dice es no quiere y algunos les matan. Manda otra y tampoco quieren, ¿no es cierto? Finalmente, lo que hace es que escucha lo que hicieron con los siervos y manda a destruir toda esa ciudad, ¿no es cierto? Consecuencia de que ya no hay siervos y que todo está preparado, de que ya no hay invitados y todo está preparado, ¿qué manda hacer? Manda a los siervos a que recojan a los que aparezcan básicamente, ¿no es cierto?, en las calles y los reúna de nuevo en su casa para que se celebre la boda, ¿no es cierto?, el matrimonio ahí. Y resulta que después encuentra entre todos esos, perdón, a una persona que no está vestida adecuadamente y le terminan sacando, ¿no es cierto? Y le terminan expulsando y sale precisamente diciendo esto de que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vale. Entonces, todo esto, como les digo, presenta algunas dudas más que problemas. Genera algunas dudas precisamente por esta aparente doble, digamos, la primera parte estaría clara, porque tiene que ver mucho con lo que dijo ya en la parábola anterior. Manda a sus siervos a ver a alguien que debería estar preparado, no están preparados y por lo tanto no se les invita, ¿no es cierto? Eso estamos muy en común con lo que vimos en la parábola anterior, ¿se acuerdan? De los labradores y la viña. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Ujú. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero aquí hay una añadidura en la explicación. Y lo que se añade es lo que dice que precisamente va y le castiga, o sea, incluye la parte del castigo a los que no quieren ir, ¿no es cierto? Su destrucción y después de él, esta segunda invitación que se hace a un montón más de gente y que aún de entre ellos hay uno que no está con la ropa adecuada y también termina siendo expulsado, ¿no es cierto? Ok. Entonces, las dudas que genera es precisamente qué significa esto, qué significa esto. Y para no hacernos mucho lío, lo que quiere decir esta parábola o lo que intenta explicar esta parábola es lo del último versículo. ¿Qué dice el último versículo del 14 de esta parábola? ¿Qué dice? O- o muchos son llamados y pocos escogidos. Muy bien, muchas gracias, hermana, sí, Sonita. Bien, eso es lo que quiere decir. Ya, entonces, ¿qué quiere explicar el Señor? Y esta es una verdad teológica un poco fuerte. Natita. Aló, Josecito. Josecito, estábamos conversando con mi hermana y nos pareció algo bastante interesante, que aquí primero dice que o sea, de ver de que nadie venía a la boda, trajeron malos y buenos, pero luego dice que el hombre que no estaba vestido adecuadamente, a él lo mandó sacando. O O sea, sea, no importaba, entre comillas, ¿no? Se pensaría que los malos los mandaría sacando, pero quiere decir que ingresaron a la boda malos y buenos, pero el que no estaba vestido adecuadamente para la boda, ese sí lo mandó sacando. O sea, en específico dice el que no estaba vestido, ¿no? Como que que sus vestiduras no han sido lavadas como en el sacrificio del Señor Yehoshua HaMashiach, pero lo que nos sorprendió es que dice que malos y buenos estaban. Ujú. Sí, muy, muy bien. Muy buena observación. Y precisamente esa era la cosa, digamos, lo que rompe el esquema. A ver, ¿qué rompe el esquema aquí? El esquema que nosotros vimos hasta la anterior parábola era que había básicamente alguien que tenía algo pendiente, ¿no es cierto? Y que manda a ver cómo anda eso, cómo marcha eso, y quienes estaban encargados no cumplen su tarea. Sí, ese es el panorama general, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ujú. sí, ¿no es cierto? Ese es el panorama general de las dos parábolas de estas. Y la parábola anterior, ¿se acuerdan ustedes que habían preguntado, había preguntado el Señor, les pregunta a los que estaban interrogando, ¿qué pues hará con estos siervos malos? Y ellos qué les dicen, pues los castigará y les destruirá y todo lo demás. Vale, pues de esta segunda parábola incluye ya ese castigo, pero todavía el Señor incluye un poco más. Y dice, y después manda a llamar un montón más de gente, a los de los caminos, al que era y al que no era, como nosotros decimos, ¿no? Manda a llamar un montón de gente y después lo que se termina haciendo
es, aún entre ellos, lo que ahorita notaron Nati y Nico, pues que aún entre ellos había uno, ¿no es cierto?, que no estaba vestido adecuadamente, que no estaba vestido acorde, ¿sí? Y ese es el asunto. Entonces, ahora, todo esto para no hacernos lío y no perdernos un poco, porque les digo, esta parábola se presta para perderse en estos detalles, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué está detrás de todo esto? Lo que está detrás de esto es una verdad no muy compleja de explicar, muy compleja, muy difícil de explicar así en términos, digamos, gruesos, así, muy complicado, ¿sí? De explicar. Entonces, ¿cómo encuentra el Señor la forma de explicar una verdad así de potente, así de fuerte, así de difícil de comprender a través de esta parábola? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad, la enseñanza que está detrás de todo esto? Lo del versículo 14, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que quiere decir con toda esta parábola e incluso con la anterior? ¿Qué quiere decir esto? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Seguimos? sí. ¿Sí? Entonces, debemos más bien entender una cosa. Cuando veamos las parábolas no solo son una bonita historia o una moraleja o alguna cosa así. Las parábolas son una forma de explicar una verdad teológica muy, digamos, más bien complicada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el Señor Jesús habla por parábolas, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que quiere enseñarnos del Señor a través de esta parábola? ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta de qué quiere decir, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, si recordamos la parábola del sembrador, nosotros no sabemos de memoria, ¿no es cierto? La parábola del sembrador, ¿cierto? El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó tal. Pero más allá de sabernos, lo que hay que preguntarse, ya a estas alturas, ¿no es cierto? Es preguntarse qué quiere o qué verdad teológica, qué tesis, si se quiere, qué argumento, ¿no es cierto? ¿Qué conclusión es la que quería el Señor explicar a través de eso? ¿Vale? Entonces podríamos decir, no sé, con la parábola del sembrador se explica, o es una forma muy pedagógica de la época, de explicar el tema de cómo es que se desarrolla o cómo es el ambiente adecuado para que la palabra del Señor crezca o se desarrolle de frutos en una persona. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo le explico eso? ¿Cómo le explico a una persona el entorno en el que debe desarrollarse para que la palabra que ha escuchado dé frutos, sea efectiva? ¿Cómo le explico? Pues bueno, esto es algo complicado de explicar. Y el Señor Jesús les explica a través de la parábola del sembrador. Por eso es que dice, y la palabra que cayó en tal tierra, en tal tierra, en tal tierra, este es del que oye, del que escucha, y todo lo demás, lo que ya vimos en su momento. Entonces, además de explicar todo eso, lo que una vez más, preguntarnos cuando leemos una parábola es qué verdad teológica o qué conclusión, qué argumento, qué tesis, si estoy diciendo de diferentes maneras, está detrás de esa parábola. O sea, en pocas palabras, ¿qué nos quiere enseñar el Señor con esta parábola? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor Jesús con esta parábola, con esta en específico? ¿Qué nos quiere enseñar? Pues ya nos dice, aquí la lectura nos ayuda. En el versículo 14 está lo que se escribe, quedó escrito, lo que está detrás de esa parábola. ¿Qué verdad? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Ya? Entonces, aún detrás de eso, lo que está diciendo es, Dios es el que escoge a quien mete a sus bodas. ¿Ya? Lo que en otras palabras se traduce en la soberanía de Dios. Entonces, fíjense, ¿cómo se explica o cómo explicarles? Incluso ahora es muy complicado explicar esto de la soberanía de Dios, de que Dios es soberano, de que a Él nadie le manda, de que Él toma sus decisiones autónomamente, que no se deje influir por nadie más que por Él mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo explico eso? Si nos ponemos así a pensar humanamente, es muy complicado explicarlo así. Entonces, ¿cuál es una forma sencilla que el Señor encontró, digamos, y nos enseñó para a su vez nosotros enseñar y poder comprender esto de la soberanía de Dios? Una de ellas es esta parábola, ¿sí? ¿Y cómo comprendemos que Dios es soberano? Por una razón. Él escoge a quien salva, ¿sí? No sé si me siguen hasta ahí, Sí, ¿sí?
¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo es otra forma un poco más esquemática, un poco más, si se quiere, un poco más profunda, ¿no es cierto?, de entender una parábola. Las parábolas, por lo general, se suelen estudiar a partir de, bueno, ¿qué significa el rey? ¿Qué significa acá? ¿Qué significa acá? ¿Qué quiere decir esto? Como que hacer esas correlaciones, ¿no? Porque parecería, y así se dejó escrito también, y está bien. Pero detrás de eso, nuestro trabajo es, bueno, con todo esto ya entendí que los que ciegan, que los que siembran, que los que tal, que el hijo, que tal, 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 corresponde a una cosa. Pero detrás de todo eso incluso está una verdad teológica, si se quiere, un atributo de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué atributo de Dios está aquí detrás? La soberanía. La soberanía de Dios. Entonces, una vez más, hagamos el ejercicio que digamos, hagamos el ejercicio como que si Dios estuviera diciendo, ¿cómo les explico a los seres humanos con una mente limitada que no entienden lo que es la eternidad, que es muy complicado para ellos entender lo que es Dios y todo lo demás? ¿Cómo les explico que Dios es soberano? ¿Ya? ¿Y cómo les explico que algunas cosas que ustedes ven ya consolidadas, no hay que fiarse por eso? ¿Ya? Ahora me explico un poco mejor. Entonces, ¿cómo les explico todo esto? Pues bueno, les voy a explicar a través de un cuento, de una historia, de una parábola, que ejemplifica a un rey soberano, por eso pone un rey, un soberano, que tiene unas bodas y tiene unos invitados. Y los invitados no quieren ir, ¿ya? Entonces dice, tú no quieres ir. No es que no quieres ir. Yo voy y te destruyo y yo no te dejo entrar. ¿Me explico? Y hay cupo para mí, para las bodas que yo ya preparé. Entonces, como hay que llenar el cupo y los que en principio estaban invitados, ¿cierto? No quisieron, no pudieron, o más bien dicho, él mismo los destruyó, pues va a llenar ese cupo con otros. ¿Ya? Y ahí viene el tema. Aquí una breve explicación, que seguramente le generó duda a Nico y a Nati y a todos, cuando dicen, ¿no? Y es que es medio complicado aquí decir en el versículo 10, ¿no? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que, a todos los que hallaron, ¿no? Juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y aquí es un problema, se da un problema porque, bueno, dicen, bueno, si ya les mató a los malos, ¿no es cierto? Si ya les acabó a los malos, ¿cómo es que vuelve a invitar a malos y buenos? ¿No es cierto? Sería una cosa ahí que uno se preguntaría. Pero el asunto es que aquí hay que entender lo siguiente. El concepto de bien o mal, de bueno o malo, en la Biblia no siempre está relacionado con un tema moral, ¿ya? O sea, no está siempre relacionado como por decir con quién es salvo o con quién es impío, con quién es santo o con quién no lo es, bueno o malo. O sea, Dios o Satanás, no siempre. A veces las palabras, los términos bueno o malo, o bien y mal, se refieren también al aspecto estético. Entonces, algo bueno puede ser algo bello, en realidad. Es, por ejemplo, y esto lo vemos, ¿ustedes se acuerdan por qué le salvan la vida a Moisés, la mamá? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Justo pasamos hace 15 días de esa parasha, ¿se acuerdan? Ahí la Biblia dice, porque lo vio, y nuestras versiones ponen, le vio hermoso. Pero no, ahí no dice le vio hermoso, en hebreo dice porque le vio tov, le vio bueno. Bueno, y ahí muchos se preguntaban qué era. Bueno, le vio sano, le vio bonito. O sea, le vio bonito al guagua. Pero ahí aparece la palabra tov, que tov es bueno. Ya, es bueno. Entonces, fíjense, tov bueno. O sea, tov bueno igual bonito, en algunos contextos. ¿Sí me explico? Por otro lado, cuando hay y en Éxodo mismo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el faraón tiene el sueño, ¿no es cierto? Bueno, con José, en Génesis, cuando el faraón tiene el sueño de las vacas flacas, ¿no es cierto? De las vacas gordas y las vacas flacas, ¿se acuerdan? Ahí dice que vio a las segundas vacas, ¿no es cierto? Les vio malas, ¿ya? Vio vacas malas, pero en nuestras Biblias ponen vacas flacas, vacas feas. Si nos damos cuenta, entonces lo que quiero decir es que el concepto, las palabras, el término bien o mal, en algunos contextos no se refieren a un aspecto moral, a un aspecto de santo o impío, etcétera, sino que se refiere a una cuestión estética. Es decir, me pareció bonito o me pareció feo. Es como cuando vamos al mercado y vemos una fruta. Decimos, esta fruta está buena.
o esta fruta está mala. ¿A qué nos estamos refiriendo? No estamos refiriendo a una cuestión de que la fruta, no sé, ha hecho una obra buena, es bondadosa. No, no, es que está agradable. Y mientras tanto una fruta que está podrido, tiene algún desperfecto, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? Está mala, ¿no es cierto? Y fíjense que aún nosotros en nuestro diario, en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos esas palabras. No te comas de esa comida que ya está mala. Y no es que, no sé, hizo un pecado la comida, alguna cosa, me explico, sino que simplemente es un aspecto estético, no está bonito, ¿ya? Entonces, cuando aquí los invitados dice que cogieron a gente buena y mala, entiéndase, ¿sí se entiende? Y por eso se entiende que lo siguiente que hacen es verle a un amigo, a un señor, que está malo. Es decir, por eso dice, ¿y tú cómo es que entraste acá? Porque estás invitado, pero estás malo, en el sentido de que estás, ¿qué se diría? No estás acorde con la ocasión. En ese sentido está malo, pero no es que ha pecado, simplemente está feo. Ya no está acorde, no pega, digamos, ¿no? No está acorde. Sí, entonces eso por un punto para entender mejor, para comprender y también ampliar nuestro rango de cosas cuando leamos la palabra. A veces va a haber ocasiones como esta, en donde las palabras, los términos bien y mal, o bueno o malo, no se refieren a cualidades morales, ¿sí? Sino tiene que ver con aspectos estéticos, como aquí. Cuando aquí dice que juntaron a gente, a buenos y a malos, por igual, o juntamente, ¿no es cierto? O en conjunto, o tanto buenos como malos, ¿no es cierto? No sé si no significa que invitaron a pecadores y a santos, no. Significa que invitaron a la gente, pero invitaron a todos tal como estaban vestidos. O sea, a gente, digamos, que estaba bonitamente, digamos, arreglada y a otros que no lo estaban. Y por eso es que el siguiente paso le encuentra el señor, el rey, le encuentra a uno que estaba feo, que estaba malo. Y le dice, ¿tú cómo estás aquí así? Así no puedes estar aquí. Y le bota y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, no sé si me logré hacer entender con esto. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O hablé en hebreo? ¿Sí o no? Cuando se habla del término malo y bueno, está refiriéndose a, En este contexto puede referirse a la cuestión estético, bonito o feo. ¿Ya? En pero quiere, otros, perdón, pero sí. quiere decir que estaban, o sea, habían malos y buenos, pero estaban bien vestidos para la boda. ¿O Eh, cómo entendemos eso? lo que quería decir. Cuando aquí leemos malo y bueno, no tenemos que pensar como que santos o impíos. ¿Ya? O Claro, como, ya eso está claro. vale. Eso está claro. Entonces, lo que aquí en este contexto en específico, y hay otros muy específicos, lo que hay que entender es que había unos, como decir, arreglados y desarreglados, digamos, en su vestimenta, ¿ya? Ya, pero encuentra otro que estaba aún peor, más desarreglado, por eso le manda. Claro, encuentra a uno de los que estaban desarreglados, por así decirlo, ¿sí? Básicamente. Ahora, vale notar una cosa. Cuando aquí la parábola dice, y encontró a uno, ese uno dentro de la parábola es como el tipo, o sea, el ejemplo de todos los demás. ¿Sí? No es que se pegó con uno, ¿no? Que vio solo a uno, sino que es como el ejemplo o es lo que, digamos, toma como, sí, como modelo de lo que les sucede a todos los que estaban en las mismas condiciones, de estar feos, de estar malos, de estar, en este caso, mal vestidos, Ujú. ¿ya? Es eso. Ah, Entonces, ya. claro, por eso les comentaba, las parábolas tienen que a veces leerse con mucho tino, porque si no aquí dirían, bueno, ¿y qué culpa tenía ese si a la final a él le llevaron adentro? Ujú. Y es que es eso, por eso mismo, cualquier día, ¿es injusto? No, no es injusto, porque todo depende de quien invita. ¿Sí? Y por eso les decía, retomando el hilo, ¿no? La parábola nos enseña con esta frase de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, quiere decir Dios es soberano. Dios sabe a quién deja entrar.
por último. Y aún que hayan sido llamados o que hayan sido recolectados, si se quiere, que hayan acudido a la voz del mensaje de sus siervos, no es garantía de que tengan un espacio adentro. Porque en últimas, el que está adentro, ya vamos a ver ahorita, el que permanece adentro es el que cumple, por así decirlo, a partir de esta parábola, vemos dos cosas. El que se queda adentro como invitado a las bodas es uno, el que ha escuchado la voz del rey a través de sus siervos, ¿no es cierto? Segundo, el que es traído por los siervos. Y tercero, aquel a quien ya estando ahí, él mismo le dice, estás bien vestido, estás de acuerdo, ¿ya? Ahora, quisiera explicar un poco más de esto de no eres digno, porque esto es del asunto. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está? En el versículo 8, fíjense ustedes, dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran, ¿qué dicen? No eran dignos, pone ahí. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? Porque es un versículo un poco complicado, que chocaría con todo lo que estamos diciendo. ¿Me explico por qué? Porque si el rey diría, ellos no eran dignos, ¿no es cierto? Es como que si dependiera de ellos el ponerse dignos o no. ¿Me explico? Pero, por eso les digo, es un poco complicado, pero lo que quiere decir, y ahí me cayó el 20 como se suele decir, ¿no? O sea, creo que Dios mismo me guió y fue a interesarme por esta palabra digno. Lo malo es que tengo un poco de mala memoria para las palabras en griego, pero si me dan un ratito ya le reviso cuál es. Ya, está en el versículo 8. En el versículo 8 es, perdón, ¿cómo se pronuncia esto? Para no decir mal. Ok, axi. Ya no sé si ustedes escucharon. Pero la palabra es axi. Ok, axi. Ok, esta es la palabra que traducen digno. Ahora, la palabra digno, ¿no? En últimas, en la raíz, resulta que venía de una condición de igualdad, en el sentido de esto y a ver si lo conectamos con algo. ¿Ya? Cuando dice no son dignos, significa que no eran equivalentes. ¿Sí? Entonces, dignidad no es otra cosa que ser equivalente. Y esto tiene una razón más de ser en el fondo. Según estoy investigando, esta palabra se utilizaba respecto a los pesos de una balanza. ¿Sí? Entonces, si es que en una balanza, ustedes ponen un peso aquí y después ponían un peso equivalente acá, se equilibraba. Entonces podrían decir, un lado era equivalente al del otro. Y de ahí esa relación digamos, de equivalencia, de correlación, era el tema de la dignidad. Entonces, por eso es que aquí le dicen, estos estaban invitados, pero no eran dignos. Es decir, no estaban acorde, no estaban de acuerdo con el evento, no estaban a la altura del evento. Lo que en pocas palabras quiere decir. Los que están invitados son aquellos que han sido, y me llama mucho la atención precisamente esta cuestión de la dignidad porque tiene que ver con una balanza, que básicamente en la Torah se enseña que eso es como que la cuestión de la medida, ¿no? Que hay una medida, hay un peso que uno debe llenar. E incluso la palabra esta sí tenía que ver con pesado, precisamente. Tenía que ver con peso, con pesado y precisamente por las pesas en la balanza. ¿Ya? Entonces, si fuéramos un poco literales, entendería algo así como que estos no eran pesados, en el sentido de que no llenaron el peso, o sea, no le equilibraron, no eran dignos, no eran equivalentes, ¿sí? No eran, ¿qué se dice? Hay otra palabra, pero bueno, ya me olvidé. Digamos equivalentes, ¿sí? No era lo propicio, ¿sí? Eso entonces, cuando vemos aquí hay una cosa, que básicamente esto, fíjense, la cuestión de dignidad viene dada precisamente por el Señor, ¿ya? Porque quienes sí les hizo dignos, quiero decir, fíjense. No sé si me estoy haciendo un lío, pero quiero decir, a los primeros que estaban invitados, les dice, estos no eran dignos. ¿Por qué? Porque escuchaban la voz y no venían. A los otros, en cambio, les dice, pues a estos yo les voy a hacer dignos porque les mando a mis siervos y les traigo, y les mando a traer. Entonces, fíjense, la actitud o la aptitud, nos han dicho, de dignidad, de la que habla aquí, de correspondencia, de equivalencia, no depende del que escucha, sino del que invita. ¿Se me explica? Sí, hasta ahí vamos. Sí, vemos, como les digo, todo tiene que ver con esto de la soberanía de Dios.
Entonces, Dios es soberano. Dios dice, quiero tener un pueblo que sea prototipo de las naciones. ¿De acuerdo? Y voy a escoger a estos, que en ese tiempo era la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes? Ya, poniendo en contexto. Ahora, a muchos de ellos, como lo que hemos visto, les manda profetas y todo, y lo que más bien hacía era lo que hacían con sus siervos, matarles, enseñarles, etcétera, no hacerles caso en pocas, ¿ya? Y después que dice, bueno, a esos que en teoría debían estar pendientes, pues se los destruye, quiere decir, o sea, porque en últimas la invitación ya está hecha y las bodas hay cupo para que venga gente. Y si es que por último los que querían, los que debían en un principio ser el modelo, no quieren, no pueden, pues bueno, no hay problema, me voy a buscar otros. ¿Ya? Que es básicamente el mensaje de toda la Biblia, ¿sí? Y que, como decían de Deuteronomio, también les provocaría a ustedes hacerlo con un pueblo que no es pueblo y demás, ¿sí? Entonces voy a buscar otros. Y, y ese es el asunto, y ahí es donde muchos, digamos, encuentran una dificultad por lo siguiente. A veces se dice, el pueblo escogido era el pueblo de Israel, los judíos y todo lo demás, y resulta que no, no necesariamente. El pueblo escogido en realidad no fue eh, como por defecto en la descendencia de Abraham, digamos, los descendientes, los hijos, nietos, bisnietos, sino fue y es el pueblo de Israel todo el que Dios mismo trae. ¿Sí? Todo aquel toda aquella persona de cualquier pueblo, de cualquier nación, de la cual el Señor tomó pueblo para su nombre. ¿Sí? Eso es. Entonces, fíjense, por eso les decía, esta parábola, sin hacernos mucho lío, tiene que ver con eso precisamente. ¿No? Tiene que ver con eso precisamente, con la soberanía de Dios. Y que no se piense, que no se vaya se vaya a ocurrir a alguien el pensar que hay grupos ya determinados. A eso es a lo que me refiero. No es que a los israelitas, a los cristianos, a los católicos, o a tal grupo, tal religión, tal, solo ellos. No. Lo que en pocas aquí quiere decir es no se confíen, porque Dios es soberano y Él verá si en últimas él va a ver la calidad de los invitados. Él va a testear el peso de los invitados, si corresponde o no. Entonces, si es que corresponde, que básicamente esto de cómo se verifica si corresponde, si entra o no entra, pues básicamente por cuanto él mismo le deje entrar. Que por eso les digo, es una cosa que a eso se refiere la soberanía de Dios. Él invita, él hace entrar y él le hace quedarse, digamos. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, la soberanía de Dios se puede evidenciar en pocas palabras en estas tres cosas. Uno, en quien escucha no es porque quiso escuchar, es porque Dios le concedió el escuchar. Segundo, el que entra no es porque él quiso venir, es porque Dios le trajo. Y tercero, el que se queda no es porque se quiso quedar, es porque Dios le dio los mecanismos y todo lo necesario para que se quede. Le dio el peso para que se quede. Muy bien. Exacto. Le dio el peso para que se quede. ¿Sí? Y esto, como les digo, y no sé si nos dimos cuenta, es un poco complicado de explicar así, porque de hecho, este tema de la soberanía de Dios, de si Dios existe soberano y todo lo demás, es un problema incluso hasta filosófico que ha llevado a muchos a negar la existencia de Dios, ¿no? Es muy, muy complicado, digamos, de explicar esto. Y por esa complejidad que esto presenta, digamos, para los seres humanos, es que el Señor mismo lo dejó aquí plasmado con esto. Entonces, en pocas palabras, el, el Señor es soberano. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo corroboramos o cómo lo podemos entender? A través de esta parábola, ¿sí? A través de esta parábola. ¿Qué significa esta parábola? No depende, lo que diría Romanos, no depende del que corre, sino ni del que se esfuerza, sino de Dios que tiene misericordia, que tiene buena entraña. ¿Sí? Eso básicamente. ¿Sí? No sé si fui claro. Sí quisiera nada más resumirlo una vez más y reiterar en esto. Detrás de toda parábola hay una verdad, hay una conclusión, hay una tesis teológica, ¿no es cierto? Que vale la pena preguntarnos siempre que leemos una parábola, ¿cuál es? Entonces, en esta parábola, ¿no es cierto? De los invitados a las bodas, ¿no es cierto? La verdad teológica que se está enseñando detrás es la soberanía de Dios. O sea, Dios es soberano. ¿Cómo explico que Dios es soberano? Pues a través de este ejemplo. Hay un rey que tiene una boda preparada
y que no importa la calidad o quiénes sean los invitados, Dios o el rey es el que invita y es el que hace que se celebre esa boda. ¿Sí? Y la boda se lleva a cabo en función no de los invitados, sino del rey. ¿Sí? Eso básicamente es lo que se quiere, lo que se quiere enseñar con eso. ¿Sí? No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, consideración, duda. ¿Sí? ¿No? ¿Por ahí? ¿Alguien? Ah, ¿alguien por ahí? Y eso es lo que ha sucedido ahora con nosotros, Y lo que ha sucedido con todas las personas, hermana Sandra. con todos los que nos ha Con llamado, nos ha esa, escogido. exactamente. Porque la soberanía de Dios se ve en general con su pueblo y en particular con cada uno de sus hijos. Ujú. Es lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Lo que acabamos de entender es lo que estamos viviendo ahorita. Exactamente, exactamente. Dios nos ha hecho entender. Entonces, por eso es que, por ejemplo, y esto es algo que no es nuevo en realidad, muchos, incluso pastores y demás, se dieron cuenta de que algo no cuadraba, por ejemplo, cuando decían, yo acepté a Cristo, ¿no? En tal fecha. Ujú, Entonces, alguien le hizo un poco de ruido y se dijo, ¿cómo que yo acepté al Señor? ¿Cómo es que un humano puede decir, yo te acepto a Dios? ujú, Debería ser más bien al revés, ¿no? ujú. Que Dios nos acepte como hijos, ¿ya? Y claro, a eso es a lo que apunta la soberanía. Eso es a lo que apunta la soberanía de Dios. Dios es soberano en tanto aquel que parecería que dice, si en todo caso, como seguramente muchos de nosotros lo decimos, ¿no? Yo te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y tal, y toda la oración, ¿no es cierto? Aún cuando nosotros estábamos haciendo eso, no es que nosotros le aceptamos, es que Él antes ya nos amó, como dice precisamente la palabra. Sí, Él nos amó primero, porque si no, no sería Dios. Ujú, Porque si no, ¿cómo sería Dios? Sería un Dios que claro. depende de la voluntad de un ser humano. ¿Y qué tipo de Dios es ese? Mm, ¿Sí me explico? sí, sí. Entonces, eso es lo que pasó con todos. Eso es lo que Ujú, pasó con el justo Abraham. Eso es lo que pasó con todos. ¿Sí? Con todos, todos, todos. ¿Sí? ujú. No solo con nosotros ahora. Eso pasó desde Abraham. Desde Siempre Abraham. pasó eso. Ujú, ¿Sí? Por eso es que el versículo ese de Génesis dice, ¿no es cierto? Y Abraham le creyó a Dios, ponen. Y no. Ahí dice, Dios, Abraham exhibió la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Y esa fidelidad de Dios es la que se contó como mecanismo de justicia, de justificación. amén. ¿Sí? Eso es. Entonces, fíjense, eso estuvo ahí siempre. Eso estuvo ahí siempre. ¿Sí? Y esa es la forma en Ujú, cómo siempre hemos claro. podido, se ha hecho. Ajá. Dios ha venido obrando así de esta manera siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque fíjense una cosa, más bien sería una cosa que es un poco, que nos da para pensar, y es lo siguiente. Imagínense ustedes que Dios le deja al arbitrio del ser humano, así como a veces se suele pensar. A ver, bueno, ¿quién quiere ser salvo? Ujú, ¿No es cierto? Eso ujú, primero que presentaría a un Dios más bien distinto, ¿no es cierto? Un Dios distinto claro. a un Dios débil en cierto sentido, ¿sí? A un Dios débil que depende de la voluntad del ser humano, etcétera, ¿no? Y en realidad Dios no es así. Dios es lo que veíamos la anterior semana. ¿Se acuerdan que precisamente incluso el Estevitan trajo el ejemplo de Jonás? Ese es otro ejemplo en donde se ve también la soberanía de Dios. Entonces, ¿cómo que Jonás no quieres? Ah, no quieres. Vamos a ver si no quieres. Ujú, Ya, que te vas lejos. Vamos a ver si te vas lejos. Ya, tal. ¿Ya? Y lo mismo le pasó a Pablo. Es que esto es una cosa que incluso a nosotros a veces como que se nos pasa por alto, pero la soberanía de Dios en realidad es un atributo de Dios en el sentido de que es algo que está siempre presente. Y por ejemplo, eso le pasó a Pablo cuando decía, y nosotros nos quisimos ir hacia Macedonia, pero el Espíritu nos lo impidió. así fue. ¿Qué significa? Pues tú no te mandas solo, tú no vas allá, tú vas a donde yo te digo. Y es lo que Pablo entendió y por eso dijo, ¿acaso no sabéis que vosotros no sois vuestros? Nos pertenecemos a nosotros mismos.
Exacto, no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Sí? Amén. Eso. Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? ¿No? ¿Por ahí? ¿No? ¿No? Vale. Entonces, am, no sé si nos quisiéramos quedar ahí o si es que quisieran de pronto continuar hasta el 22. Porque del 15 en adelante es como que un montón de preguntas que les hacen que, digamos, tranquilamente podemos verles individualmente. No sé si ustedes se animan a analizar un poquito del 15 al 22. No sé si se animan. Sí, Josécito, gracias. Ok, ¿sí seguimos o sí paremos? Sigamos, sí. Ok, vale. Ok, entonces, bueno, el 22:15 dice, ¿no? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos, sí, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí como contexto comienza ya a haber eh, una participación más activa, por así decirlo, de varios grupos religiosos de la época, de los más representativos de la época. Ya vimos que aquí acaba de tener una conversación muy, muy extensa con los principales sacerdotes y algunos fariseos. Recuerda que esto comenzó en el 21. Ahora van otro grupo, los fariseos y los herodianos, que los herodianos eran básicamente un tipo de, como has dicho, una facción de los saduceos, ¿sí? Que básicamente eran los que estaban aliados al poder de turno, ¿ya? Al rey de turno extranjero incluso. Y por eso es que les van y le dicen esta pregunta que en realidad es bastante compleja, es bastante piqueada, digamos, ¿cómo se dice? Capciosa. Una pregunta muy capciosa. Y claro, aquí primero que el Señor hay una cosa que nos enseña de forma, cómo detectar o uno de los indicios para detectar una pregunta capciosa. Y es la primera cuando comienzan alabándole, ¿ya? Cuando comienzan alabándole. Oh, tu maestro, ¿no? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas la verdad y todo lo demás. Entonces, primera como, ahora no sé si ustedes están habituados con esto de las famosas red flags, ¿no? De esto de cuando conocen a una persona, primera red flag, que básicamente es una advertencia, ¿no? Como una lucecita roja que se prende como cuando algo, como una primera advertencia, ¿no? Sí, una advertencia. Ya una red flag, de pronto alguien, sí, alguien por ahí de pronto me encendió un poco más la referencia, pero si no, una advertencia, ¿sí? Dice, entonces, primera advertencia para detectar una pregunta capciosa. Cuando comienzan no atacando, o sea, cuando no preguntan directamente, sino que se dan las vueltas y una de ellas es, una forma de darse las vueltas es diciendo todas las maravillas que es la persona. Entonces, usted que es bueno, usted que es inteligente, usted que sabe todo, ¿no? Cuando comienzan con ese tipo de adulaciones, hay que sospechar, ¿sí? Hay que sospechar. Lo que significa en el fondo también que hay que tener muy seguro, muy cimentado lo que es de cada uno, o sea, saberse como decir, nadie tenga concepto de sí mismo más que el que debería tener, lo que dice Pablo. Sí, entonces ese es el punto de partida. Entonces, cuando alguien venga a decirnos palabras, ¿no? Es que usted que es bueno, usted que sabe un montón, usted que tiene una experiencia, usted que no sé qué, usted que estudia la Biblia, cuando vengan así con esa, pero más que nada con esta actitud un poco de Adulación, lisonja, ¿no? adulación. Exacto, de adulación, exacto, de adulación, gracias, hermano, de eso. Entonces, sospeche, sospeche, porque muchos se dejan llevar por eso, ¿no? Ay, cómo me halagan, sí, 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 dígame más, ¿no? Entonces, no.
Entonces, a ver, ¿cuál es su pregunta? ¿Quiere preguntar algo? Pregunte. Ya, ¿quiere preguntar algo? Pregunte. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Tú que sabes todo esto, señor, bueno, a la final, ¿es lícito dar el tributo al César o no? ¿Sí? Ahí, ahí está. Creo que mi papá quería comentar algo antes. Ahora creo que te escuchamos, papá. Aló, aló. Sí, te escuchamos. Sí, sí, ¿y se oye? Sí, ahora sí. Ay, perdón que estábamos perdidos acá. Buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Y únicamente quería decir, porque acá en el capítulo 22 y en el versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Me da la impresión y me parece que este versículo 8 se refiere a que Dios escogió un pueblo. Dios escogió al pueblo de Israel para que sea el prototipo, para que sea el que lleve el mensaje. Pero, luego de eso, ellos dicen no fueron dignos. Y en verdad que muchas veces el Señor mismo tuvo que reprenderles duramente. Pero cuando viene el Señor Jesús, ya de los dos pueblos, de los gentiles y de los judíos, viene a ser uno solo, dice, ¿no? Pero antes dice, el Señor les manda a predicar por todos los caminos, por todo el mundo, y llámenle a todos. Y dentro de ese venir de todos, por supuesto que va a haber los que son buenos y los que son malos, no necesariamente en lo estético así, sino también porque hay muchas gentes en las iglesias que tienen apariencia de ser piadosos, pero hay otros que no son. Entonces, finalmente, cuando venga, dice acá el Señor, les dirá, tú estás aquí, sí, ¿cómo entraste? Y tendrá que salir porque realmente no fue del pueblo. Entonces, quería únicamente hacer una especie de comentario respecto de eso, ¿no? De que hay mucha gente que pueden estar convidados y de hecho todo el mundo está convidado, pero muchos son los llamados, pocos los escogidos. Por supuesto, habrán muchos que están adentro del pueblo como lo estuvieron con el Señor Jesús mismo, que le tuvo a Judas hasta el final, y al final se dio cuenta de que realmente ese no era del pueblo, no era del pueblo, pero lo mantuvo hasta el fin. Así también habrán mucha gente que estarán, como dice la parábola del trigo y la cizaña, que le dejen, no les corten ahora, déjenlo que crezcan. Al final, en la siega, entonces se verá cuál es cuál y ahí sí se arrancará. Entonces, asimismo, acá en estas bodas han entrado gente que es y gente que no es. Pero finalmente llegará el Señor y Él dirá finalmente, este es y este no es. Entonces, lo que sí nosotros debemos es examinarnos a nosotros mismos delante del espejo, que es la palabra de Dios, para ver si estamos y somos del pueblo. Y cuando el Señor nos da esa paz, esa seguridad de que si somos del pueblo, bendito sea su nombre, así permanecer hasta el final. Pero no debemos ser tampoco ingenuos en creer que todos los que están en las iglesias o en donde se reúne el pueblo, todos son. Siempre habrá gente que de pronto no lo es y lo sabremos al final cuando el Señor venga a revisar a su pueblo y entonces ahí Él dirá quién es y quién no es. Gracias, papá. Así mismo es. Ok. Vale. Entonces, sí, creo que había quedado, digamos, claro, creo que sirvió para complementar eso. No sé si con todo esto, reitero, ¿hay alguna pregunta, alguna duda respecto del 22, de la primera parte hasta el 14? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien por ahí? Vale, creía que no. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué les parece si retomamos así un poquito breve, ¿vale? Entonces, habíamos ya leído el 15, ¿no es cierto? Y estábamos frente a esta pregunta un poco capciosa. Entonces, habíamos dicho que la forma, o una forma, porque hay varias, pero la una que nos enseña aquí el Señor de cómo identificar una pregunta capciosa es porque comienzan con esas palabras de adulación.
la hoja de circulación. Y después para darnos una pregunta precisamente capciosa. ¿Es lícito dar el tributo al César o no? Y aquí, ¿por qué? Y si lo relacionamos un poquito con lo de arriba, porque tiene que ver con esto de la soberanía. Porque pregunta, ¿quién manda en el pueblo de Dios? ¿Quién debería mandar? ¿Quién manda? Pues Dios, obviamente. Ahora, ¿cómo es esto de que el pueblo tiene que dar tributo a alguien que no es Dios? Fíjense. Entonces, esa era una pregunta muy, muy complicada. Muy complicada. Y que de hecho hasta ahora muchos se siguen planteando eso, de por qué tenemos que sujetarnos a las leyes humanas, de que no sé qué, y de pronto ahí mi papi me puede corregir en el dato, pero digamos, y tendrá, quiero decir, también más testimonios de estos, pero yo los he escuchado. Y les comento nada más como para que estemos al tanto de que esto pasa, ¿no? De que esto pasa. Hay mucho, en muchos sectores de todo tipo, tanto rurales como urbanos, como se suele decir, y de todo tipo, a veces hay un pensamiento de que la iglesia, como se suele decir, no tiene que sujetarse a la ley humana o a las normas humanas, sino únicamente a la Biblia, ¿sí? Entonces, esto es algo un poquito delicado, ¿sí? Y es básicamente lo que está en el fondo de esta pregunta. Lo que está en el fondo de la pregunta no es solo el tema de pagar un impuesto. ¿Pago o no pago el impuesto? Lo que está en el fondo es, ¿me debo sujetar a una disposición humana o no? Entonces, fíjense, si lo planteo así, ¿no es cierto? No es una pregunta fácil de responder, ¿no es cierto? Porque la premisa sería, si la iglesia, o en este caso el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en general, se supone que está dirigido o regido únicamente por Dios, ¿cómo es que después me tienen que poner o imponer otras normas acá? Y por ejemplo, a propósito del matrimonio, lo habíamos visto en algunos casos, y yo lo pude ver. Había algunos hermanos de algunas facciones que sostenían que, ¿cómo así me tengo que ir al registro civil a casar? ¿Cómo así? Si el que casa es Dios. ¿No? ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? ¿No? E incluso en algunos sectores, mi papá me contaba y también lo llegué a ver, que en algunos sectores llegaron a decir, ¿y cómo así tengo que irme al registro civil a sacar la cédula? Si mi nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Entonces, fíjense, hay unas cosas así que ya les digo, no están muy lejanas y no se asombren si es que en algún momento vuelven a salir, porque estas son como olas también a veces que pasan, de que ¿qué sería? Una resistencia así un poco absurda, si se quiere, un poco irracional, a toda norma humana por el simple hecho de ser humana. ¿Ya? Y aquí lo que el Señor Jesús nos está enseñando a diferenciar es, a ver, antes de que se pongan el tema de que por el simple hecho de que es humana no quieren sujetarse, el tema es, a ver, distingan bien a qué va la cosa. ¿Sí? Distingan bien a qué va la cosa. A ver, ¿qué les está pidiendo el César? En últimas palabras, ¿ya? ¿Qué les está pidiendo el César? El César le está pidiendo su plata. El dinero, ajá. Exacto, le está pidiendo su plata. Entonces, si le está pidiendo la plata de él, ¿por qué le van a negar? ¿Ya? Diferente escenario sería si es que el César les pidiera y que por eso también muchos dieron su vida, ¿no? Les pidiera que reconozcan que Él es Dios o que Jesús no es Dios, ¿ya? Eso es diferente. Fíjense, ahí sí nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida. Pero ¿por qué con la plata no se hace lío el Señor? O sea, con este tributo, con este impuesto. ¿Por qué? Porque en el fondo no estaba tocando ningún aspecto sustancial. ¿Me explico? Entonces, aquí está la diferencia, precisamente. ¿Cuándo hay que hacer caso al César, por así decirlo, y cuándo no? La respuesta en sí es sencilla. ¿Cuándo hay que hacer caso al César o en qué nomás hay que hacer caso al César, por así decirlo, al sistema, al gobierno en el que estemos y demás? Cuando no contravenga las normas fundamentales que en cambio sí son que el Señor nos ha entregado. En esos casos, ni así venga por quien vengan, de si me estén apuntando con la pistola en la cabeza. ¿No? Y tal. A eso es a lo que vamos. Entonces, fíjense, y les quería comentar también esto porque a propósito de esto, creo que alguna vez les comenté, pero bueno, antes de comentarles, Natita y Nico. Ay, solamente haciendo un ejemplo, o sea, a mí me parece bien impresionante primero lo que dijo el señor Yehoshua, ¿no?
Y había dos aspectos, como decir, no pongan su corazón en esto, o sea, ellos no podían ver quienes le hacían la pregunta al Señor Yehoshua, el reino de Dios, obviamente, ¿no? Entonces, para ellos es lo terrenal y para ellos lo que valía era su dinero. Entonces, como su mirada era tan corta, no pusieron la mirada, no podían poner la mirada en el reino de Dios. Entonces el Señor, haciéndole de una manera tan hermosa, pero tan decidora, les dice a quién está. Entonces, ríjanse y cumplan lo que está establecido. Pero haciendo referencia a lo que tú preguntaste, cuando no podríamos, como no podríamos seguir lo que dice el César. Y sí, también hay un ejemplo que vimos en la parashá, cuando las parteras no quisieron matar a los niños. Entonces, eso se iba en contra del Señor, en contra de Dios, y ellas decidieron no. Entonces, y Dios mismo nos dio la salida, les dio la salida, y nos va a dar la salida, como los amigos de Daniel, aunque la salida sea la muerte, es una salida, ¿no? Entonces, si hay creo que una orden de este sistema, porque estamos en este sistema viviendo, que vaya en contra de Dios y el Señor por su palabra, que siempre es fiel, nos va a dar la salida, aunque sea la muerte. O sea, gracias, Josuecito. Sí, exactamente. Eh, creo que, papá, creo. Sí, solamente para recordar que mientras el hombre no vea comprometido su corazón entregado totalmente a Dios, uno no puede decir estas leyes no las voy a acatar. Uno está sujeto también a las leyes del estado en el que vivimos. Recordemos que Roma muchas veces cogió a los cristianos en el tiempo de persecución en el primer siglo y les decía una pregunta: ¿César es el Señor? Esta pregunta estaba conculcando prácticamente la fe que tenía el hombre en Dios. Y los cristianos le respondían: no, César no es el Señor, Cristo es el Señor. En ese caso ellos estaban rebelándose contra eso porque estaba atentando contra el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios. No puede haber ningún estado, ningún gobernante, ninguna norma que esté sobre eso. Mientras nos quieran conculcar este mandamiento, a violar este mandamiento que Dios nos ha dado, por supuesto que nos podemos rebelar y podemos ir en contra de eso. Pero cuando se trate de cosas, de situaciones así menores, como en esto que le dice, es necesario darle el tributo al César, darle el tributo al César, eso no es problema. Pero su corazón no le pueden entregar al César, eso jamás. Eso le pertenece única y exclusivamente a Dios. Entonces, cuando se trate de entregar lo más precioso que tenemos nosotros a alguien que no sea Dios, por supuesto que tenemos que decir no. Cuando se trate de cosas menores, no hay ningún problema, aunque eso nos cueste la vida. Así es, así es. Digamos, en todo lo que han dicho estamos de acuerdo. No obstante que quisiera nada más enfocar en algo. Esta era una pregunta difícil. O sea, esta era una pregunta para tentarlo. O sea, no era, digamos, muy fácil. No, no era una pregunta así de, o sea, no es que está diciendo, bueno, pagamos o no pagamos, ¿no? Lo que está diciendo eh, es lícito, o sea, fíjense, la pregunta de una vez más, ¿no? ¿Es lícito dar tributo? Lo que le están preguntando es, ¿la Torah permite que se pague un tributo a un gentil, en pocas palabras? Eso es lo que le están preguntando. Entonces, fíjense, ¿no? La pregunta no era tan sencilla, no era un tema de, bueno, se trata de plata. No es eso, no es eso. No, que digamos, también es un argumento. Bueno, a la final es dinero, ¿no? Y si es por dinero, no te hagas lío. Ya, si es por recursos, por cosas de este mundo, no te hagas lío. Que está bien. Pero la pregunta más de fondo es, articulándole mejor, no, es decir, la Torah permite que el pueblo de Dios pague tributo a un gentil. No sé si lo notamos ahí. Por eso era una pregunta capciosa.
¿Por qué? Porque imagínense que un maestro de la época decía, sí, 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 la Torah permite. ¿Ya? Fíjense, ¿ya? O sea, era una pregunta, digamos, capciosa, porque sea lo que sea que responda, digamos, o si respondía sí o no, quedaba comprometido para cualquier cosa. Porque si decía, sí es lícito, o sea, la Torah sí permite, decía, este es un mal maestro, ahí está, mentiroso, blasfemo, lo que sea. ¿Lo explico? Y si decía, no, la Torah no permite, ¿qué era? Está insidioso. ¿Sí me explico? Josuecito, y además en la época que estaban, que le hacen la pregunta, bueno, siempre hablar de dinero en todos los aspectos, en todas las áreas es bien sensible, ¿no? Desde el presidente hasta en congregaciones, el tema del dinero es sensible para todos nosotros. Y él, y él, y en la época en donde le hacen esta tentación, le hacen esta trampa al señor Yehoshua, era una época donde el pueblo sufría por los impuestos. O sea, era una época represiva y era una carga el dinero, los impuestos. Entonces, era una pregunta bien hecha como de la mente misma del diablo para a caerle. O sea, y el Señor lo dijo de tal manera hermosa. Exactamente, exactamente. A eso vamos. Entonces, ahí Natita le ha dado el clavo. Lo que quería decir es, primero, no es una pregunta fácil, fácil. Por eso, recordemos que el asunto aquí es que los otros querían hacerle caer al Señor Jesús. Y básicamente lo que vemos ahí es que querían hacerle caer, o sea, desacreditarle, bajárselo, como se dice, o sea, darle de baja por cualquier lado, sea por el lado judío o sea por el lado gentil. Entonces, fíjense, o sea, son muy, muy, muy mañosos, como se dice, ¿no? Son muy, muy, muy hábiles en este sentido. Entonces, ¿qué le preguntamos? Bueno, tributos, ya está. ¿La ley permite o no permite que se paguen tributos al César? Fíjense, es una pregunta muy complicada. Ya les digo así, muy a grosso modo, muy en sentido muy, muy amplio. Si el Señor Jesús, digamos, o cualquier otra persona, respondía, sí, sí, sí está permitido, vaya usted a ver si es que, o sea, que vaya alguien así, decir muy alegremente, sí, sí, la ley sí permite, la Torá sí permite que se pague, que el pueblo pague un tributo a un extranjero. Y no faltará quien saque un montón de versículos y cosas y decir, no, si es un pueblo tal, nuestro Dios es el Señor, los tributarios no se pagan, los tributos no se pagan, sino de quien se depende, nosotros dependemos del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Luego, respuesta comprometedora, complicada, si decía sí sin más, sí, ¿no? Ahora, si decía no, eso, en cambio, diría, y como estaban los herodianos, por eso es importante, los herodianos estaban aliados al poder del César, ¿ya? Porque el César era quien en la época nombraba el sumo sacerdote y gobernador de la región. Ok, entonces los herodianos van y le preguntan, y por eso es lo complicado, porque van los herodianos y le dicen, maestro, ¿tú qué opinas? ¿Se debe pagar el impuesto al César? ¿Ya? Entonces, si el Señor respondía, no, la Torá no manda, ¿ya? ¿Qué era? ¿Qué podían decir estos? Este es insidioso, se está revelando al poder, mátenlo. ¿Me explico? Por eso era una pregunta muy, muy peliaguda, como se suele decir. Muy complicada, ¿no? O le podían decir falso maestro, o le podían decir sedicioso. ¿Ya? Es como que si le decían al Señor Jesús, básicamente, ¿cuál quieres? A ver, escoge, ¿cuál quieres? ¿La de falso maestro, la de mentiroso, de la Torah, o la de sedicioso? ¿Cuál quieres? Ya, eso es básicamente lo que estaba en el fondo, por así decirlo, muy a grosso modo. Entonces el Señor Jesús les dice, ni lo uno ni lo otro, señores. Ustedes no están viendo bien la pregunta. Y le dice, a ver, ¿con qué tienen que pagar? Con un dracma, presten, con un denario, presten la moneda. Un denario es la moneda del Imperio Romano, que era básicamente el pago de un día de salario. O sea, el día, el salario mínimo de un día era un denario. ¿Ya? Entonces era algo alto. ¿Ya? Es más o menos como que si, es más o menos el equivalente como a cuánto. ¿Cuánto se gana, digamos que alguien gana el salario básico en un día, el salario básico comparado con un día, ¿cuánto es? 420 para 20, más o menos. ¿En cuánto es más o menos? ¿A 25 puede ser? 25, algo así de dólares puede ser. Ya pongámosle 25 para redondear.
21, ya 21. Pongámosle 25 para que se haga un poco más fuerte ya. Es como que si alguien le dijera, bueno, tienes que pagar $25, ¿ya? Y tú ganas del básico, ¿ok? Entonces, así de fuerte era. Ya, ahora de pronto tal vez, Dios bendito, para algunos otros decir $25 no representa muy problema, pero tal vez para alguien que gane el básico o tal vez menos, vayan a hacerle pagar $25, un día de trabajo. Ya, entonces es muy, muy complicado. Especialmente esto se ve a gente que, esto lo nota más, como decía Natita, gente que trabaja el día, ¿no? Entonces, gente que trabaja el día, que le quiten el día de trabajo, básicamente desde ese día no se come, ¿ya? Entonces, ok, a eso estábamos. Ahora, por eso la pregunta era muy, muy peliaguda. Y la respuesta que el Señor Jesús les da es, ok, a ver, cuando están aquí hablando de tributos, no estamos hablando del tema de que si la ley lo permite ni si no, no es ese el asunto. El asunto es que esta moneda y esto que le están pidiendo, que está obligado, está regido por otra cosa y además no riñe con otras cosas que sí son fundamentales. Por último, ¿de quién es la imagen? O sea, cuando le dice, ¿de quién es la imagen y de quién es del ser? O sea, lo que él está diciendo es, ¿a quién le pertenece esto? ¿Ya? ¿A quién le pertenece esto? ¿Al César o a Dios? O sea, esto es al César. ¿Ya? Pues entonces, si le pertenece al César, dale lo que el César te pide. Y dale lo que, y por eso dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, lo que está en últimas ahí diciendo con esto de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es, hay que diferenciar muy, muy bien cuando una petición del mundo se intromete, o sea, se intromete o no con algo que es de Dios. ¿Sí? Entonces hay que saber distinguir cuál o qué aspectos de esta vida son de este mundo y cuáles no. ¿Ya? Y como bien lo decíamos, cuando un aspecto de este mundo, algo de lo del César, tiene y se mete con algo de lo que es de Dios, ahí es cuando no podemos decir sí, sí, lleve nomás. ¿Ya? A eso es a lo que íbamos. Pero lo que quería decir, más allá de esta conclusión, que es la que todos sabemos, ¿no es cierto? Es esto, darnos cuenta que la pregunta era muy complicada, y de hecho es muy complicada la pregunta, ¿ya? Y que de hecho, si lo preguntásemos ahora, si nos preguntaran a nosotros así, imaginemos que no sabíamos de esta parábola, de este pasaje, ¿no? Este pasaje no sabíamos, y nos hicieran esta pregunta, es una pregunta muy complicada. Y el Señor Jesús le atina, como dice Nati, le responde de una forma muy bella, muy bien, digamos, o sea, le responde de otra manera que les deja callados. Por eso es que ellos, dice, se quedan maravillados y mejor se van más. Ya, porque dicen, no, o sea, claro, claro, ya, claro, ya, entonces se quedan, cierto, ya, y ¿cuál es la respuesta una vez más? La respuesta, parafraseándole, es, hay que distinguir el alcance de las disposiciones. El alcance de la disposición humana hay que obedecerla en tanto no riña, no choque, no invada una disposición divina. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. En últimas, ¿a quién le pertenece esta moneda? Al César. Pregunta 2. ¿Esta disposición riñe con algo bíblico, con algo fundamental bíblico? No, no riñe. Por lo tanto, ¿se debe o no se debe? Sí, se puede. ¿Ya? Entonces, fíjense, es una forma muy, muy, muy compleja en realidad lo que está haciendo aquí. Y faltaría un poco de tiempo si se quiere, te quiero un poco más, pero lo que básicamente está haciendo el Señor no está balanceando entre dos cosas. Está balanceando entre precisamente la obediencia a Dios y la obediencia al ser humano. ¿Y cuándo se obedece al ser humano y cuándo se obedece a Dios? Y la respuesta es cuando no riñen, cuando no hay intromisión del dominio humano, de la expresión humana, en lo que ha dispuesto Dios, entonces vale obedecer. ¿Ya? Y eso es lo que debemos preguntarnos. Y este ejercicio es muy bueno, porque ya les digo, hemos visto casos en donde se niegan y se rehúsan por ejemplo, inscribir a los niños en el registro civil, hacer una escritura o hacer, qué sé yo, a casarse incluso, o sea, registrar el matrimonio en el registro civil, en cosas así, o incluso iglesias a tener estatutos, ¿vale?
porque por la frase de, no, pero si nosotros somos la iglesia, nosotros nos rige Dios, yo ya soy salvo y cosas por el estilo. Entonces, ahí la pregunta es, ok, a ver, estas normas, ¿hasta dónde? Estas disposiciones legales humanas, ¿hasta dónde se comprometen con con el hueso, digamos, con lo duro de la Biblia, de lo que Dios ha dispuesto? ¿Se meten con algo fuerte? No. Ya, inscribir, por ejemplo, en el caso. Inscribir lo que recién nos pasó con Jesse, ¿no? Inscribir el registro, el inscribir en nuestro matrimonio en el registro civil. ¿Se mete con algo bíblico así? ¿Se mete con algo? Diría alguien, bueno, sí, es que el único que casa es Dios y nada, tal, porque está escrito lo que Dios unió, entonces no es lo que los humanos unieron, entonces tal. Alguien puede decir, ya, ok, de acuerdo, pero ¿realmente ahí se une con la ceremonia o se une cuándo? ¿Me explico? Entonces fíjense que es un análisis un poco ¿cómo se dice? Más fino, ¿no? De hilar un poco más fino. ¿Ya? Y lo que básicamente se podría terminar siendo, por ejemplo, del matrimonio civil es, vea, el matrimonio civil incluso le conviene, porque le da seguridad a los cónyuges. Les da seguridad de que sus bienes van a ser de los dos. En caso de muerte, Dios no quiera, de alguno de ellos, la persona tiene cómo cubrir a ella misma, la persona, al viudo, a la viuda, y a los hijos. Y queda con papeles, o sea, hay respaldos frente a este mundo mismo. ¿Ya? Y entonces, esa es la forma, digamos, que el Señor aquí nos está haciendo ver para no ser tan alegres, como se dice, ¿no? En dar afirmaciones, ¿sí? Sino que hay que tomarse estas preguntas en serio. Hay que tomarse estas preguntas en serio, ¿sí? Así que más bien yo les digo, y a propósito, porque este año precisamente a mí me ha tocado ya tributar, me ha tocado ya pagar impuestos. Entonces, les digo, más bien, es recomendable no tener líos de impuestos, crean. Así que si de pronto tenemos que asesorarnos y demás para pagar impuestos y todo lo demás, háganlo. Háganlo, ¿por qué no lo van a hacer? Más bien se estarían comprando unos buenos problemas si es que no lo hacen. ¿Sí? Así que más bien, si es bueno que nos informemos y con el salario que ganamos, los ingresos que tenemos, debemos pagar impuestos. ¿Y cuánto debemos pagar y cómo debemos hacer para que incluso el Estado mismo nos haga algunas exenciones y todo lo demás, ¿ves? Tal. Y eso nos va a ayudar incluso si lo sabemos manejar bien, nos hace tener incluso en el tema de tributos e impuestos una mejor cultura financiera que no le viene mal a nadie. Entonces, fíjense, entonces, una vez más, dar al César lo que es del César, en tanto no se meta con nada de lo que tiene que ver con Dios. Por eso dice, hay que tener las cosas bien claritas, qué es del César y qué es de Dios. Si es que hay algo en lo que chocan, vean, prefiera siempre lo de Dios, obviamente. En este caso particular, pagar tributos al César, al sistema, etcétera, ¿se mete con algo de Dios? No, no. ¿Con qué se mete? Con los recursos que tú tienes en esta vida. ¿Y qué importa? Digamos, o sea, ¿y cuál es el problema? ¿Ya? Entonces, no hay problema, paga y ya. ¿Ya? Pero esta solución, digamos, esto de él no hay problema, es solo plata, se resuelve una vez que se ha visto el problema de lejos. O sea, el problema fuerte es cuando hay que hacer caso al ser humano y cuando hay que hacer caso a Dios. ¿Ya? Entonces, fíjense, es una forma que ya les digo, es una forma de razonar muy compleja que que el Señor, sí, Dios está aplicando aquí. Que aquí está la forma resumida. ¿Sí? Y por eso es que a veces causa muchas confusiones, incluso a veces interpretaciones de esto. ¿Ya? Algunos, por ejemplo, han dicho que cuando dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, significa poderes políticos, poderes separados, o sea, la iglesia por un lado y el poder político por otro. Y parecería que no se refiere a eso. Explico, parecería que no se refiere a eso porque eso más bien de la independencia de poderes y demás es como que un principio de los estados actuales, no es tan bíblico. ¿Ya? Entonces, como les digo, todo esto porque a veces se pasa por alto todo el razonamiento que el Señor Jesús hizo para decir lo que dijo, ¿sí? Y eso es más bien a lo que yo les quisiera también invitar cuando leamos la Biblia, a, a preguntarnos también, Señor, ¿por qué dijiste esto? ¿Sí? Señor, ¿por qué dijiste esto? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Señor, ¿cómo llegaste a decir esto? Porque es verdad que nos parece una respuesta hermosa, una respuesta, o sea, salomónica, por así decirlo, nada más que salomónica, una respuesta divina, ¿no? Una respuesta divina. Pero ahora ya pasada la emoción inicial, ¿no? Pasada la emoción inicial y pasada el asombro inicial,
tomémonos un tiempo, digamos, para preguntarnos cómo, Señor, llegaste a esta conclusión. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Y que les dejó tan callados a estas personas en ese momento, que eran los sabios de la época, ¿no? Pues claro, porque se queden boquiabiertos y se van, ven callados y se van. Entonces, fíjense, hay que preguntarnos esto, ¿sí? Y les invito, cada vez que veamos una de estas conversaciones del Señor Jesús, es bueno que también nos preguntemos, Señor, ¿cómo llegaste a esta conclusión? O sea, ¿cuál es el razonamiento detrás? ¿Cuáles son los, en qué estabas pensando, por así decirlo, ¿no? Cuando dijiste esto, ¿ya? Y ahí vamos a ver que precisamente lo que, más bien dicho, es lo que yo hice. Sí, es lo que yo hice. Entonces está bonito esto de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ya. Ok. Pero, ¿y eso cómo se llega a esa conclusión? ¿Ya? Porque uno no gana mucho con saber que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que ayuda mucho, pero también sirve el preguntarse, bueno, Señor, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿En qué te fundamentaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Ya? Porque aquí nada más nos ponen la pregunta y la respuesta, pero no nos ponen como decir el procedimiento, ¿no? Entonces a veces es bueno también enterarse del procedimiento. Y eso es lo que más o menos se ha intentado hacer ahora. El procedimiento, ver qué hay en el fondo. No era una simple pregunta de tributos, era una pregunta complicada, que implicaba, como les digo en este caso, contraponer la autoridad de los hombres con la autoridad de Dios. Y eso es lo que estaba en el fondo. Y cuando Dios dice eso, pues ya se soluciona el asunto. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay detrás de esto. Y por eso es que estas preguntas de aquí merecen estudiarlas con mucho tino, como decir, hilando fino, porque ahí se aprovecha mucho más de esto. Sí, y es posible que tal vez con todo lo que hemos hablado queden dudas. Así que, yo he hablado mucho, así que quizá tenemos preguntas por ahí. Sí, quizá tenemos preguntas, comentarios por ahí. Si no, creo que ahora sí podemos ir quedando hasta ahí, ¿sí? Entonces habríamos llegado, si es que no hay alguna pregunta, hasta el versículo 22 y Dios mediante la siguiente semana estaríamos viendo el 23 en adelante a ver hasta dónde llegamos porque las siguientes preguntas son del mismo tipo. Son del mismo tipo, entonces más bien les pediría y les sugeriría que podamos venir leyendo la siguiente semana estas siguientes preguntas, la que le hacen sobre la resurrección, sobre los mandamientos, sobre el Mesías y demás, que lo abordemos con esto. Leamos el pasaje, leamos la pregunta, la respuesta, y a partir de la conclusión que el Señor Jesús da, preguntémonos esto de cómo se llega a esa respuesta. ¿Cómo se llega? ¿Sí? Y veremos qué pasa. ¿Sí? Vale. Entonces, no sé si tenemos preguntas por ahí. ¿Alguien por ahí? Tal vez. ¿No? Vale. Entonces, creo que así hemos terminado. ¿Sí? Bendito Dios.